Muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Estamos nuevamente reunidos gracias a la tecnología y a nuestra institución Sofía Escuela de Posgrado. Lo que nos ha convocado esta noche es una exposición, una videoconferencia de nuestro colega y amigo Pedro Quirós Alemán, quien nos expondrá el importante tema de la atención en las notarías en época de estado de emergencia o en estado de emergencia sanitaria. Voy a dar lectura a una síntesis de la hoja de vida de nuestro amigo y colega Pedro Quirós. Él es abogado egresado de la Universidad de Lima. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha realizado cursos de especialización en España y en Francia y cuenta con experiencia docente en la Universidad San Ignacio de Loyola, en IPAE y UNIDA. UNIDA es la Universidad para la Integración de las Américas con sede en Paraguay. Lleva ya más de 34 años de experiencia en el sector público. Además, es fedatario informático juramentado por el Ministerio de Justicia de nuestro país y actualmente preside la Comisión Consultiva de Derecho Notarial y Registral del Ilustre Colegio de Abogados del Perú. Sin más, los dejo con el expositor Pedro Quirós Alemán. Adelante, Pedro. Adelante, Pedro. Adelante, Pedro. Parece que se le cayó la conexión. A ver, vamos a esperar unos segundos, por favor. Adelante, Pedro, por favor, con la exposición. ¿Me oyen? Sí, sí, Pedro. Bueno, No, en tu ausencia ya me ¿ver o no? presenté. A ver, Sí, dame más unos bien te segundos. agradezco la presentación. Y bien, agradezco a la Escuela de Posgrado Sofía, a sus directivos. El tema que vamos a ver hoy es, como lo ha dicho el director, es una conferencia sobre la atención en las notarías y las medidas de prevención ante la emergencia sanitaria. En realidad, a manera de introducción, vamos a decir que esto es una historia reciente. Estamos hablando que en el mes de diciembre, en el hermano país en la China, aparece esta enfermedad del COVID-19 y recién tuvo el primer enfermo en el Perú el 6 de marzo del año 2009.
Entonces, nuestro gobierno, previsoriamente, declaró a nivel nacional la emergencia sanitaria por 90 días a nivel nacional, y esto implicaba del 11 de marzo al 9 de junio del año 2020. Esa emergencia sanitaria de 90 días ya se ha transcurrido y la semana pasada ha sido prorrogada por 90 días más, y la emergencia sanitaria entonces ahora va a durar 180 días y debe estar concluyendo el día 7 de septiembre. Por un lado, debemos nosotros de distinguir lo que es la institución de la emergencia sanitaria, y por otro lado, debemos diferenciarla de lo que es el estado de emergencia nacional. En cuanto al estado de emergencia nacional, fue recién el 15 de marzo que se pudo, el presidente de la República decretó el estado de emergencia nacional mediante el decreto supremo 044-2020-PCM, y se habían dado pues graves circunstancias que afectaban la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19, y se puso el aislamiento social obligatorio hasta el día 30 de marzo del año 2020. Este decreto supremo fue precisado con el decreto supremo 046-2020-PCM, y ese estado de emergencia nacional no concluyó el día 30 de marzo del 2020, sino que ha tenido sucesivas prórrogas. Debemos hacer un paréntesis acá, que quedaron paralizadas cientos de miles de transacciones comerciales a nivel de notarías, a nivel de registros públicos. Quedaron pues muchos trámites pendientes, hipotecas, compras-ventas de inmuebles, transferencias vehiculares, otorgamientos de poderes, constituciones de empresas. Como la emergencia seguía creciendo en nuestro país, el gobierno dicta el decreto supremo 051-2020-PCM el 27 de marzo, ampliando por 13 días calendarios más la emergencia sanitaria. Se pensaba que esto iba a durar hasta el 12 de abril, pero no fue así. Las autoridades sanitarias siguieron evaluando esto, y el 8 de abril se dicta el decreto supremo 064-2020-PCM, y se amplía por 14 días más la emergencia sanitaria hasta el 26 de abril. El COVID siguió avanzando y el panorama iba creciendo más a nivel nacional. Ciudades del norte, ciudades de la selva, las regiones de Tumbes, Piura, que es parte de Ancash, de todo Loreto, algunas zonas adicionales de la selva. El 23 de abril fue ampliado este estado de emergencia nacional con el decreto supremo 075-2020-PCM, y esa prórroga duró hasta el 6 de mayo. ¿Ok?
La emergencia sanitaria ha tenido otras prórrogas adicionales. Podremos detallar el decreto supremo del 9 de mayo, el 083, (083-2020) PCM de fecha 9 de mayo, que le dio por 14 días más hasta el 24 de mayo del año 2020. De ahí tenemos el decreto supremo 083-PCM 083-2020-PCM de fecha 9 de mayo por 14 días calendarios, y llegamos al 24 de mayo. De ahí vino un decreto supremo, el 094-2020-PCM del 23 de mayo, que este último ha reglamentado por 37 días calendarios adicionales la emergencia sanitaria. Esto quiere decir que vamos a estar en emergencia sanitaria hasta el 30 de junio inclusive. ¿Ok? Entonces, por un lado, tenemos la emergencia sanitaria que dispuso por 90 días a nivel nacional, y por otro lado tenemos la institución del estado de emergencia nacional, que esto ha conllevado a un estado de inmovilización social. Ahora, este estado de inmovilización social ha implicado que queden paralizadas la atención en las notarías y también la atención en los registros públicos, y por gestiones con mucha preocupación, el Colegio de Notarios de Lima, la Junta de los Colegios de Notarios del Perú, coordinaban con el Ministerio de Justicia para que se dicten el famoso protocolo sanitario para la operación ante el COVID del servicio público notarial. Ya había transcurrido toda la segunda quincena del mes de marzo, había transcurrido toda el mes de abril y el mes de mayo, y seguíamos en emergencia sanitaria con la inmovilización social. Entonces, fue recién el 15 de mayo del año 2020 que el Ministerio de Justicia dicta la resolución 135-2020-JUS, y fue publicada esta resolución el día 18 de mayo del año 2020. En esta resolución, que en realidad ha iniciado en operaciones a partir del 22 de mayo, cuando un primer grupo de notarías empezaron a iniciar sus actividades, y un segundo grupo mucho más grande inició ya el lunes 25 de mayo. Esta resolución nos dicta el protocolo sanitario para la operación ante las notarías, ante el COVID-19 del servicio público notarial, y también acá se determinan los criterios de focalización territorial para ser aplicados al servicio notarial, y así también se dispone la obligatoriedad de informar las incidencias, entre ellas las del COVID.
En virtud de esta resolución ministerial, entonces, se había autorizado que los oficios notariales reinicien sus actividades una vez que registren su plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Este plan está a cargo del SIS-COVID, que es el Sistema Integral para el COVID-19, y este plan está a cargo del Ministerio de Salud. Notaría que no haya registrado el plan para vigilancia y prevención de COVID-19 en el trabajo ante el Ministerio de Salud, ante el SIS-COVID, no puede hacer el uso o no puede iniciar ningún tipo de actividad. En realidad, lo que debemos advertir también que la atención en notarías no va a ser como antes con atención al público en general con las puertas abiertas, sino que la atención va a ser previa cita, citas telefónicas, citas por correo electrónico o citas por WhatsApp. ¿Ok? Entonces, en este protocolo o este plan para la vigilancia y prevención del SIS-COVID, se dictan una serie de criterios. Por ejemplo, en una primera parte, hay de cumplimiento obligatorio por parte de los usuarios, hay medidas de cumplimiento obligatorio por parte de los colaboradores de las notarías, hay medidas de cumplimiento por parte de medidas en cuanto a lo que es limpieza y desinfección. También hay una evaluación de lo que es de la condición de salud de los colaboradores previo al regreso o reincorporación al oficio notarial. Hay medidas de comunicación, de información, medidas de capacitación. También hay medidas para la aplicación del trabajo remoto para aquel personal de notarías que tenga alguna comorbilidad. La comunicación en caso de enfermedad del notario o de un colaborador, se detallan pues cuáles son los protocolos, que es lo que se tiene a seguir. Y en una última parte se establece el uso de medios tecnológicos. Este viene a ser prácticamente el tema de lo que vamos a desarrollar. El tema de lo que empezamos las más importantes que deben observar notarías por en primer lugar, como ya lo había dicho, los oficios notariales citarán a los en una fecha y hora determinada para las diligencias notariales correspondientes que se lleven a cabo en notaría. La idea, pues, de esto es evitar aglomeraciones que pongan en riesgo la seguridad sanitaria, tanto de los colaboradores, del notario mismo y de algún otro citado que pueda haber, porque ahora no van a haber por cada área de notaría varios citados a la vez, sino la atención va a ser individual. ¿Ok?
Ahora, eh, de otro lado, los oficios notariales deben reducir el aforo, y el aforo de cada área de atención debe haber un distanciamiento social, tanto con los colaboradores como con los usuarios, un distanciamiento de 2 metros. Debe haber una reducción por debajo o igual al 30% de la capacidad. Se va a procurar también que el piso de las áreas destinadas a la recepción y a la atención de usuarios sea señalada con cintas adhesivas, de preferencia de color amarillo, y también se tiene que marcar el distanciamiento de 2 metros entre usuario, entre colaborador y entre usuario y otros usuarios que asistan a las notarías. Es obligatorio, como ustedes bien saben, para todo lugar público que uno asista, es obligatorio el uso de las mascarillas. Una vez que uno ingresa a la notaría, tiene que ser desinfectado el calzado. No es obligatorio el uso de guantes. Las mismas medidas también se van a aplicar tanto para el personal notarial como para los otros usuarios. Incluso al personal de las notarías se les ha agregado que deben utilizar guantes. Perdón, utilizar lentes. El uso de guantes, tanto para usuarios como para personal de notarías, no es obligatorio. ¿Ok? Es opcional el uso de guantes. Una vez que uno ha ingresado a la notaría y ha procedido a desinfectar sus calzados, ha procedido a desinfectar con gel o alcohol sus manos, personal encargado de la notaría hará el testeo de la temperatura de los usuarios, tanto de los colaboradores también, antes de poder ingresar a la notaría. Acá debo hacer un hincapié de que se ha hecho obligatorio de que para aquellas notarías que tengan hasta 20 trabajadores, 20 colaboradores, no será necesaria la contratación de una enfermera. Pero para aquellas notarías más grandes, medianas y grandes, sí se les está exigiendo que tengan una enfermera ocupacional, a partir de aquellas notarías medianas o grandes que tengan más de 20 colaboradores. ¿Qué sucede si un usuario o un trabajador tiene una temperatura mayor a 37 grados centígrados, 37.5, no va a poder ingresar a la notaría? Lamentablemente se le va a comunicar al usuario que se retire, porque con con 37 grados
Hola, se fue el audio. ¿Ahora sí me oyen? Sí, sí, ahora sí. Adelante, Pedro, por favor. Nos habíamos quedado en que solo estaba autorizado el ingreso, tanto a usuarios como a trabajadores a las notarías, aquellos ciudadanos que tuvieran una temperatura menor o igual a 37.5 grados centígrados de temperatura. ¿Qué pasa si un trabajador o un usuario que acude a la notaría tiene más de 37.5 grados de temperatura? Se le comunicará al usuario que se retire y también se le comunicará que debe dirigirse al centro de salud más cercano para hacerse las pruebas correspondientes. En cuanto al acceso de usuarios por trámites, solo está permitido el acceso de un solo usuario por trámite, salvo que sea una persona que requiera alguna ayuda o requiera alguna asistencia. En caso que tenga que intervenir más de una persona, tiene que esperar que salga la primera persona que ingresó. Por motivos de seguridad, se ha permitido el ingreso de menores de edad a las notarías. Entonces, la atención es individualizada, solo ingresa un usuario, no se permite que ingrese más de una persona, solo hay la excepción de que yo pueda ingresar si es que necesito alguna asistencia o alguna ayuda, ¿no? Personas que tengan algún impedimento físico, ¿no? Que tengan que ser asistidas por otra persona. ¿Ok? Y repito, por motivos de seguridad y para que no estén los menores de edad expuestos, se ha dispuesto que no se les permita el ingreso. En cuanto a la salida de los colaboradores fuera del oficio del despacho notarial, solo se les está permitiendo que se haga en horas de refrigerio, si es que puedan hacer también, si fuera muy necesario, que tuvieran que hacer alguna diligencia externa y está debidamente autorizada por los notarios. Debo hacer hincapié acá que se han quedado pendientes transacciones, hipotecas, compras-ventas, etcétera, y constituciones de empresa, escrituras públicas que se habían otorgado, pero no se había suscrito la firma, no habían podido ser elevadas transferencias vehiculares, han quedado pendientes cientos de miles de trámites, otorgamientos de poderes, constituciones de empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Un aspecto, y lo dice también la norma, es de que los oficios notariales deben evaluar la forma de realizar trabajo remoto. Ya lo dije, reducir el aforo de 50% de trabajadores y priorizar para que hagan trabajo remoto los grupos de riesgo
En los grupos de riesgo están las personas de 65 años a más, o también las personas que padezcan algún factor de riesgo como hipertensión arterial no controlada, diabetes, alguna enfermedad cardiovascular, alguna enfermedad pulmonar crónica, cáncer u otros estados de inmunosupresión, ¿no? Debo hacer hincapié acá lo siguiente. Esta norma, como lo dije al inicio, se dicta el 15 de mayo, se publica el 18 de mayo, y recién los notarios pudieron ingresar sus 18, 19 de mayo para recién aparecer en el SIS-COVID con fecha. La misma norma precisa de que una vez que uno aparezca en este sistema, del sistema integrado del coronavirus que maneja el Ministerio de Salud, al día siguiente Se fue el audio. Hola. Estamos retomando la señal, ¿ya? Un par de segundos, por favor.
Adelante, Pedro, nuevamente. Lamentamos mucho el inconveniente tecnológico que has tenido. Adelante, por favor.
flexibilidad cognitiva o Bueno, vamos a ver. Bueno, mientras se recupera la conexión con el doctor Pedro Quirós, bueno, yo creo que se hace necesario hacer un pequeño recuento de lo que él nos estaba explicando. Y es el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Esto, bueno, esto sabemos que es una respuesta frente a la pandemia y el estado de emergencia que por disposición del Supremo Gobierno va hasta finales de septiembre o a los primeros días de octubre, pero es la emergencia sanitaria. Una cosa es la emergencia sanitaria y otra cosa es el estado de emergencia como tal.
En el estado de emergencia sabemos que lo que se suspenden son algunos derechos y libertades fundamentales, y la Fuerza Armada entra en apoyo a la fuerza policial, a la Policía Nacional, para el mantenimiento del orden público. En cuanto a lo que nos atañe a los abogados, hemos estado en una larga espera, en un prolongado compás de espera, y por fin ya se ha considerado en la fase 2 el reinicio de nuestras actividades. Pero en el caso de las notarías, esto fue desde la fase 1. Y es normal, es natural que nosotros como abogados, bueno, digamos, pues no, pero ¿por qué el notario sí y por qué el abogado no? Bueno, todos los notarios en nuestro país ya son abogados, ¿no? Anteriormente todavía habían algunos que no lo eran, por eso hay esa redundancia, si se le puede llamar así, abogado notario o notario abogado, ¿no? Entonces, la atención en las notarías y las medidas de prevención ante la emergencia sanitaria son medidas de cumplimiento obligatorio por parte de los usuarios. Ojo, no solamente por las notarías o por el notario y su personal, sino por quienes asisten o quienes concurren a la notaría. Y también son medidas de cumplimiento obligatorio por parte de los colaboradores, o sea, todas las personas que trabajan en la notaría. Dependerá ya del tamaño de cada notaría para que apliquen otras reglas mucho más específicas, ¿no? Las medidas de limpieza y desinfección en las notarías, eso también es otro tema importante, porque como abogados hemos visto de que no necesariamente es porque no se hace limpieza, sino que por el tráfico o el tránsito humano alto, muchas veces todas estas tareas de limpieza y de desinfección no estaban a la par, ¿no? Evaluación de la condición de salud del colaborador previo al regreso o reincorporación al oficio notarial. Esto ya es algo que está dándose y que hay que tomarle especial importancia. Me parece que Pedro ya está en línea nuevamente y espero que él continúe con esta magnífica exposición que nos ayudará a entender y a comprender cómo es la labor de nuestros colegas notarios, no nos olvidemos que también son abogados, en plena pandemia y cuando pase esta, ¿ya? Definitivamente el mundo post-COVID no va a ser igual. Pedro, adelante, por favor. Bueno, lamentamos sobremanera este impasse o este inconveniente tecnológico, suele pasar y estamos seguros de que las compañías de telefonía también están poniéndose las pilas y haciendo el esfuerzo para brindar mayor ancho de banda y mayor velocidad. Adelante, por favor. Ok, muchísimas gracias y espero sepan comprender esta falla de la tecnología. Ok, como bien lo decía el doctor Willy Ramírez, había que tener mucho cuidado con estos temas de la sanidad y la limpieza de las notarías. Vamos a retomar esta conversación en cuanto a la reducción del aforo de las notarías. Ya quedamos que el distanciamiento social era de 2 metros entre colaborador y usuario. Estaba prohibido el ingreso de menores de edad. Las áreas destinadas a la recepción, a la atención de usuarios, debería tener cierta señalética, de preferencia se ha escogido al color amarillo, y ese distanciamiento tiene que estar en 2 metros. Entre usuario y colaborador y asimismo entre los colaboradores. Adicionalmente, debemos tener en cuenta que
el ingreso al oficio notarial se ha seguido manteniendo aquella norma que dispone de que el ingreso es obligatorio con mascarilla, se procede a la desinfección del calzado, de ahí se pasa a desinfectarse las manos con gel o con alcohol. No es obligatorio el uso de guantes ni de lentes protectores para los usuarios. Sin embargo, para el personal de las notarías ya les había dicho que sí era obligatorio el uso de los lentes protectores. Inmediatamente el siguiente paso que sigue es el testeo de la temperatura. Ya lo indiqué también, aquellas notarías que tienen hasta 20 trabajadores, no es obligatorio tener una enfermera ocupacional que se encargue de estas tareas. Es obligatorio sí tener una enfermera, aquellas notarías medianas y grandes que tienen más de 20 colaboradores. Recordemos que el aforo ha sido reducido al 50%. Ingresamos a la notaría y solamente, como ya lo había indicado, está permitido el ingreso de aquellas personas que tengan una temperatura de 37.5 grados menos y aquellas personas que tuvieran más de 37.5 grados centígrados de temperatura corporal, no se les podrá permitir el ingreso, sino más bien se les va a recomendar de que se dirijan a un centro de salud más cercano. Solo está permitido el ingreso de un usuario por trámite. Ya también había señalado de que si aquel usuario necesitaba de asistencia o de la ayuda de otra persona, se podría permitir el ingreso. Aquellas personas mayores, aquellas personas discapacitadas que necesitan de algún apoyo, podrían ingresar acompañadas. ¿Qué sucede para el caso de aquellos trámites donde deba asistir más de una persona o más de un interviniente? Solamente ingresarán uno por uno, ingresa la primera, termina el trámite, sale la otra y así la subsiguiente. Por motivos de seguridad está prohibido el ingreso de menores, no está permitido el ingreso de menores. Debo hacer acá hincapié también que la atención en las notarías no es a puerta abierta al público. La atención es previa cita, es telefónicamente, por correo electrónico, por WhatsApp o por algún otro medio con el cual yo pueda comunicarme con la notaría. Entonces, aquí estamos frente a lo que es la atención previa cita. Solo se autoriza la salida de los colaboradores fuera del oficio notarial para casos de refrigerio o para algún trámite o alguna diligencia externa que se pueda hacer. Ejemplo, toma de firma o notificación de cartas notariales, y estas deben estar debidamente autorizadas por el notario. Un aspecto importante, también acá la norma ha previsto que los despachos notariales vean la posibilidad de implementar el trabajo remoto. Acuérdense que el aforo está reducido al 50%, y entonces el 50% de trabajadores del despacho notarial pueden estar haciendo trabajo remoto desde sus domicilios. En este aspecto se prioriza aquellas personas de 65 años de edad o mayores, o aquellas personas que padezcan algunos de los factores de riesgos que las normas sanitarias ya lo han dispuesto: la hipertensión arterial, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, CAS, otros estados de inmunosupresión. Está también acá considerada la obesidad para aquellas personas que tengan el IMC
mayor a 40. Es importante que les destaque acá que a nivel nacional nosotros contamos alrededor de más de 500 despachos notariales. Oficialmente, información a la semana pasada del Ministerio de Justicia, se tenía que de todo alrededor de 500 notarios habían presentado sus solicitudes, más de 400, estamos hablando entre el 90 y 95% de notarios que han presentado sus solicitudes. Exactamente la cantidad de notarios que han presentado es 424 notarios de los 465 notarios que cuenta en todo el Perú. En algunos departamentos es casi el 100%, Moquegua, de 7 notarios, 6 han pedido. Ojo, hay regiones donde aún no está autorizada. Se quedó que los primeros días de junio se iba a autorizar. Para el caso de Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque, aún esta norma no rige. Se están preparando los protocolos correspondientes. Se ha considerado esto básicamente porque son las regiones que cuentan con más cantidad de infectados, ¿no? Estamos viendo por los noticieros que las emergencias y las unidades de cuidados intensivos han colapsado y hay que tener mucho cuidado en estas regiones que han sido bastante golpeadas. Después tenemos el caso de Amazonas, 8 de 10 notarios, Ancash 19 de 20, Purímac 7 notarios de 9 han solicitado. En Arequipa 27 de 28, hay un notario que no decidió iniciar operaciones. Ayacucho 13 de 15, Cajamarca 15 de 16, en el Callao 30 de 31, y Cusco y Madre de Dios 33 de 37, Huancavelica 3 de 5, Huánuco y Pasco 23 de 24, Ica 32 notarios de 33, que es su población total, en Junín 23 de 25 y en el caso de Lima 127 notarios han solicitado de 141. Hay 14 señores notarios que no han decidido iniciar la atención en sus notarías. Y estos 127, hubo un primer grupo muy pequeño que arrancó el 22 de mayo y el resto el 25 de mayo, todos ya habían presentado sus protocolos. A todos el Ministerio de Salud ya les había aprobado su protocolo correspondiente y tenían la autorización en el SISCOV. También ha tenido que intervenir acá el Consejo del Notariado, el Ministerio de Justicia, para hacer el registro correspondiente. Ustedes saben que este es el órgano que supervisa y fiscaliza la labor de los notarios. Puedo seguir. Puno 20 de 21, San Martín 23 de 24, Tacna 8 de 11, Ucayali 7 de 8. Entonces, hay un cuadro importante, es que en Lima, bueno, a nivel nacional hay más de 420 y tantos notarios que ya han presentado y hay regiones donde se espera que en los próximos días sigan apareciendo. Hemos hablado hasta aquí de lo que es la atención en los despachos notariales, la atención en las notarías. Sin embargo, un aspecto muy importante y que seguramente ahora va a ser materia de las preguntas, en la ronda de preguntas, es qué pasa con la SUNAR, qué pasa con la atención en los registros públicos. Como la mayoría de actos, ustedes saben, los registros públicos se ha puesto ya en la onda de la era de la digitalización, entonces los registros públicos ya casi todos sus actos
se están atendiendo por el sistema de intermediación digital, el famoso SIT-SUNAR. En el SIT-SUNAR, todos los usuarios tienen acceso directo a ingresar vía electrónica los títulos que ellos quieran. Se ha ampliado a más actos. Por ejemplo, desde el 21 de mayo se inició la atención a puerta cerrada en registros públicos. Recuerden ustedes, desde el 21 de mayo, las notarías empezaron a atender y empezaron a ingresar sus títulos a registros públicos. Entonces, en registros públicos ha sido recién a partir del día miércoles 27 de mayo que se ha empezado a atender el trabajo pendiente que había quedado. Se ha empezado a atender a puerta cerrada, tanto a nivel de registradores, asistentes registrales, en todas las áreas registrales, registro de propiedad inmueble, registro vehicular, registro de personas jurídicas y naturales y el registro de minería. Y se han hecho algunos avances adicionales con la nueva gestión de SUNAR. Por ejemplo, se ha reiniciado todas estas inscripciones por el SIT-SUNAR desde el 27 de mayo y en registros públicos se han armado dos grandes grupos. Ahora estamos en la fase previa, todavía no se está en la fase 1, y esta fase previa es trabajo a puerta cerrada. Hasta el 40% del personal está trabajando físicamente en las instalaciones de SUNAR. El resto de registradores y asistentes registrales lo están haciendo también vía trabajo remoto. Como los títulos ya llegan escaneados, llegan vía digitalmente, entonces vía trabajo remoto se está haciendo la calificación de esos títulos. Y también pueden ustedes hacer la inmatriculación vehicular. Habían cientos o miles de personas, ustedes saben que el parque automotor crece día a día y la atención de inmatriculaciones de vehículos y las entregas de tarjetas de identificación vehicular es también previa cita. En la lámina aparece un teléfono, el 311-2360, al anexo 3476, ahí pueden sacar una cita, o pueden sacar una cita al correo electrónico citas-lima@sunar.gov.pe. Ahora, debo hacer hincapié para cerrar. El boom inmobiliario tampoco se ha detenido. Hay miles de transacciones que han quedado pendientes. Recuerden ustedes que al 13 de marzo quedaron miles de títulos sin atender. Hipotecas, reservas de dominio, anotaciones preventivas, transferencias de propiedad. Lo que antes teníamos una partida registral, un inmueble de 500, 600 metros cuadrados, sobre él se ha armado una edificación y eso genera 60, 80, 100 partidas de propiedad, otro tanto de estacionamientos, otro tantos números de hipotecas. Les agradezco por su tiempo, agradezco nuevamente a Sofía, agradezco las palabras del director, del doctor Willy Ramírez Chávarri. Quedo a disposición de ustedes para las preguntas que pudieran formular. Okay. Ha sido un tema práctico. Okay. Bueno, a ver, si hubiera alguna consulta, alguna inquietud o alguna interrogante, por favor, hacerlo de la manera acostumbrada. Hay una opción ahí de levantar la mano. Está levantando la mano Sheila. Sheila, adelante, por favor. Sí, buenas tardes, buenas noches, doctor. Disculpe, una consulta. Las notarías están extendiendo todos los trámites, están realizando lo que es también recepción de
cartas notariales, permiso de viaje, ¿eso también están realizando en la notaría? ¿O solamente ciertos documentos? Ok. Olvidé decirles que la atención también se ha restringido a 5 horas por día y los sábados se atiende 3 horas. Tiene que usted comunicarse con la notaría de su confianza y ya todos los trámites deberían estar operando con las restricciones del caso. Creo que no hay ningún impedimento para que puedan funcionar ningún trámite. Pero todos los trámites ya... Ok. Comuníquese con la notaría de su distrito. Sí, doctor. Sí, por internet, por correo electrónico o por WhatsApp. Pensaba que estaban restringidos estos temas. Ok, muy bien, Sheila. Muchas gracias por la pregunta. Gracias. Hay una participación también de Amelia Marrú. Adelante, Amelia. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor Willy. Doctor, muchas gracias por su exposición brillante, muy clara. Usted estaba mencionando sobre algunos servicios que ha estado proporcionando SUNAR de manera electrónica a través del SIT SUNAR. Pude ver que hacía referencia a las constituciones de empresas, el tema de poderes, pero también está incluyendo lo que son las modificaciones de estatutos. Gracias. A ver, Pedro, adelante. Bueno, no sé qué pasa con Pedrito esta noche, pero vamos a ver a dónde se fue. Adelante, Pedro. Adelante. ¿Podrían repetir la última inquietud? Sí, por favor. Claro. Por favor, Amelia, repítenos la pregunta. Ok, gracias. Muchas gracias. Doctor, usted señalaba que el SIT SUNAR estaba comprendiendo determinados actos, ¿no? Como constitución de empresas en forma electrónica, el otorgamiento de poderes, pero me preguntaba también si sucedía lo mismo con las modificatorias de los estatutos. Tengo entendido que por ahora no, pero la atención en registro ya se va a aperturar. Salvo que el notario pueda hacer una escritura pública y le ingrese por el SIT SUNAR. Okay. Constituciones de asociaciones, de empresas, eso sí está habilitado. A ver. Ahora, de estatutos hay que consultar con los títulos archivados. No es tan fácil como hacer una constitución, ¿no? Uno constituye, verifica los requisitos de ley y punto, ¿no? Modificación de estatutos, hay que revisar el estatuto primigenio o cuál es el estatuto que está vigente, cuáles son las formalidades que se tienen para la convocatoria, el quórum válido, si es que hay que nombrar un comité electoral, qué facultades tiene, qué consejo directivo es el habilitado, etcétera, etcétera. Qué personas son las que tienen que estar, etcétera, etcétera. Pero sería bueno que lo es confianza. ¿Ok? Bien. Gracias. Hay una pregunta también de Diana Huamán. Adelante, Diana. Adelante, Diana. ¿Aló, me escuchan? Sí. ¿Aló, buenas noches? Sí, adelante, por favor. Sí. Buenas noches con todos. Tengo una pregunta. El doctor hizo mención que a partir de 20 colaboradores se necesita un enfermero ocupacional. ¿Y a partir de cuántos colaboradores se necesitaría un doctor ocupacional? Un médico ocupacional. No, la norma del Ministerio de Justicia les ha obligado a las notarías que aquellas que hasta 20 colaboradores que tengan
no es necesario que tengan contratada una enfermera ocupacional. Aquellas notarías que tengan más de 20, digamos, 21 colaboradores, 24, 28, tienen que tener una enfermera ocupacional. Sin embargo, la norma ha previsto y ha dispuesto la obligatoriedad para que todas las notarías chicas, aquellas que tengan 3 o 4 colaboradores y aquellas las que tengan 80 colaboradores, tenga que haber tomar las medidas que dispone el protocolo, como las que son desde el ingreso, como son la limpieza del calzado, en estas plataformas de ingreso para ese calzado, reducción del aforo, la limpieza de las manos con gel o con alcohol, el uso obligatorio de mascarillas. Para el personal, adicionalmente, se ha obligado que utilicen unos lentes de protección. Para los usuarios no es necesario ni los lentes ni los guantes. Ustedes saben que los guantes ya quedó establecido de que no es obligatorio el uso de los guantes. Entonces, una vez que hemos pasado por la limpieza del calzado, limpieza de mano, se ha verificado que tengo mi mascarilla, se ha verificado que me he limpiado mis manos, paso a una fase que se llama el testeo de la temperatura al público usuario y a los trabajadores, antes de que pueda ingresar a la notaría. O sea que todo esto de la limpieza del calzado y las manos y el testeo de la temperatura tiene que estar en la recepción de la notaría. Y recuerde que solamente está permitido ingresar a aquellas personas que tengan hasta 37.5 grados de temperatura, y aquellos que tengan más de 37.5 grados de temperatura, lamentablemente no se les va a dejar ingresar y más bien se les va a mandar al centro médico más cercano. Bien. Hay una pregunta por el chat. Bueno. Perfecto. Doctor Pedro dice, ¿está comprendido inscribir en la notaría un testamento? Es una pregunta de Alberto Alex Nóstades Vargas. Yo entiendo que sí, no hay ningún impedimento. Saque su cita nomás con el notario de confianza y puede hacer un testamento, no hay ningún problema. Sí. Es más, se estuvieron dando testamentos en la época porque usted sabe que hay personas o personas muy ancianas que han estado requiriendo este tipo de servicios, ¿no? Y hay testamentos que se han quedado pendientes de ser elevados a escritura o testamentos protocolizados por el notario. Entonces, yo creo que sí. El otorgamiento de testamentos no hay impedimento para que se extiendan. A ver. Uber Lucas ha levantado la mano. Adelante, por favor, con su pregunta. Y luego se prepara Tinajeros, por favor, ¿ya? Sí, buenas noches, doctor Quiroz Alemán. Muy buena su disertación. Quería hacer una pregunta. En algunos servicios... ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Sí. Perfecto. En algunos servicios, por ejemplo, se han incrementado los costos, ¿no? ¿Tiene conocimiento si a raíz de esta pandemia el costo, o sea, las tarifas por los servicios en las notarías se han incrementado o mantienen el mismo precio? ¿Algo nos podría informar al respecto? Bueno, lo que debo hacerles recordar es que desde inicio de los años 90 estamos en una economía de libre mercado. Ya el Ministerio de Justicia no fija, como sí lo hacía antes, que tenía un tarifario de aranceles notariales. Debo advertirle que los honorarios de los notarios son honorarios libres, ¿no? Sin embargo, usted pide el costo de una constitución de empresas en una notaría, le va a salir un valor X.
se va a una notaría, a un distrito contiguo, a un notario, y le sale X más 100 o X más 200. O sea, no creo que hayan elevado sus costos, a pesar de que han generado un costo hacer el protocolo, tomar todas estas medidas de seguridad, porque los notarios prácticamente se están quedando sin clientela. El aforo les ha bajado a la mitad y hay prácticamente 3 meses que no se han llevado a cabo actividades en los despachos notariales. O sea que los notarios están recuperando nuevamente su clientela y no habría justificación para que eleven sus costos. No creo que el costo de la enfermera, de estos dispositivos de limpieza, no creo. Al por mayor esto sale un costo muy ínfimo, porque el usuario tiene que solo en la notaría está gastando alcohol y un poco de lejía para la limpieza. La señalética es un costo mínimo, ¿no? Más bien los notarios han perdido clientela y ahora la norma les está obligando a que tengan un aforo del 50% de lo que antes tenían. La municipalidad tiene que comprar también, si antes podías atender a 60 personas, ahora 30. Recuerde usted que por sección solamente la atención individualizada. Lo pongo como ejemplo. Se va a una transferencia vehicular, donde antes en la sección de transferencia vehicular habían 6, 8 usuarios solicitando la transferencia de su vehículo y había otro tanto en una pequeña sala de espera. Ahora la atención va a ser individualizada. Ingresa un usuario, si no lo terminan de atender, no pueden ingresar al siguiente usuario. Es 1 por 1 la atención. Bien. Ya saben, también el ingreso con menores. Claro. Y aquellos mayores que tengan su apoyo, pueden ellos ingresar acompañados. Muy bien. Gracias, doctor. Ok. Doctora, y la última pregunta de la noche a cargo de Antonio Tinajeros. Adelante. Doctor, ¿me escucha? Con la pregunta, Tinajeros. ¿Me escucha? Sí. Ya, sí, perfecto. Ok. Doctor Quiroz, buenas noches. Mire, le solicitaría en forma especial esos minutos que la tecnología nos ha sustraído, que usted, por favor, si tuviera dentro de sus diapositivas la posibilidad de ilustrarnos cómo se materializa el servicio de publicidad. ¿Correcto? O sea, en estos momentos, obviamente, la exposición de usted ha ido en el rubro de la actividad del notario, pero la mayoría de lo que le estamos escuchando somos abogados y quisiéramos que, hoy, en este caso, en el caso mío, quisiera que usted, por favor, si es que tuviera dentro de su diapositiva, cómo se materializa, cómo se hace. Por ejemplo, en el Poder Judicial dicen que lo debemos hacer así, asá, que no debe pasar más de 20 megas el peso, etcétera. Ahora, respecto a otro tema, doctor, mire, en la 7ª disposición transitoria o final de la ley notarial permiten de que el trámite pueda ser hecho por un abogado o una persona extraña al notario. ¿Cómo se está materializando ese tipo de facultad legal que brinda el colegio notario? Porque por lo general, que brinda el decreto legislativo del notariado. Pues por lo general, en las notarías, lo usual es de que ellos hacen su presentación, y si hubiera observación, ellos no hacen los recursos o no le prestan atención a querer interponer recursos. Entonces, normalmente a veces el abogado, bueno, el que se dedica a este tipo de actividad, requiere hacer el seguimiento al título, y si mantiene su contenido de su escritura, se eleva al tribunal registral. Ahora, el tercer punto, doctor, ¿cómo se está materializando el seguimiento de los recursos impugnativos ante el tribunal registral? ¿Qué debe hacer o cómo lo están haciendo los abogados? ¿Hay manera de que pueda haber una audiencia con los miembros del tribunal, así como se está haciendo en el Poder Judicial, en donde habla con tu juez, etcétera? Esos 3 puntos, doctor. Y de coleta, doctor, de coleta, no sé por qué, no es por qué, sino le pediría
que usted me comente, doctor, el oficio 068-2020, que la SUNAR le remite a la CONFIEP. Entonces, si en ese ámbito de que la SUNAR le responde sobre la actividad y los intereses de la CONFIEP, de qué manera nuestros gremios, si alguno de los colegios de abogados del Perú ha hecho algún tipo de pedido ante la SUNAR para que viabilice el servicio a los abogados, porque el servicio a los abogados es prácticamente un servicio al usuario. Gracias, doctor Quiroz. Ok. La primera pregunta era sobre publicidad registral o sobre la publicidad de notarías. Doctor Tinajero, ¿era sobre publicidad registral o...? No, la primera pregunta era sobre la publicidad registral, doctor. Que le hacía un petitorio, si usted podría, si es que lo tiene en sus diapositivas, hacernos una ejemplificación de cuál es el trámite por la cual un abogado o un usuario X accede a la publicidad registral, doctor. Perfecto. Bien, el acceso a la publicidad registral ya está funcionando en línea también. Hasta hace unas semanas habían unas dificultades con el sistema, pero ya está operativa. Puede usted acceder a la publicidad registral total o a la publicidad parcial. El documento se lo remiten a su correo electrónico con la firma digital correspondiente. Es una firma electrónica, se evitan casos de falsificación. Hay un código de verificación, la autenticidad puede verificarse en el portal web. Y el costo de en el caso del registro de predios, hasta 2 hojas, 14 soles, 7 soles la hoja adicional. Lo que es jurídicas es 5 soles por hoja. Lo que es el registro de personas naturales también es 5 soles por hoja. ¿Qué es lo que necesitas? Bueno, básicamente una PC o un celular con acceso a internet, un correo electrónico, tiene que crear un usuario en el sistema de publicidad registral en línea, tiene que conocer previamente los números de sus partidas. SUNAR les permite a ustedes indagar gratuitamente el número de la partida por la razón social. Lo que sí tienen que ver qué fojas van a necesitar. Si fuera de un banco, pues los bancos tienen 600, 800, 900 fojas. Si es una empresa pequeña o mediana, es bien fácil poder manejar las fojas que tengan el asiento registral. Tiene que conocer, como lo dije, uno era la PC o celular con acceso a internet, 2, el correo electrónico, 3, crear un usuario en el sistema de publicidad registral en línea, 4, era conocer el número de la partida y el asiento de lo que usted desea publicitar, y 5, el pago está permitido con tarjeta Visa o con tarjeta Mastercard. Había una pregunta en relación a lo del tribunal registral. El tribunal registral tiene sus audiencias suspendidas, pero están trabajando remotamente. Las notificaciones son vía electrónica. El tribunal registral puede encontrar en la página web de SUNAR un correo electrónico para que todos los usuarios actualicen su domicilio procesal con un correo electrónico, facilitando así la notificación de sus resoluciones. Había una pregunta en relación a lo que era de los abogados y los notarios, ¿no? Sobre apelaciones ante el tribunal registral. Eso ya lo tiene que ver directamente con el notario, ¿no? Exacto. Y si es que va a presentar directamente la apelación o no, usted, el usuario, ¿no? Que tendría que hacerlo a través de su abogado. Y había otra pregunta adicional, no recuerdo cuál era. Sí, era sobre la carta que el oficio que le he enviado la SUNAR a la CONFIEP, ¿no?
respecto a la prestación de los servicios. Inclusive en ese oficio informa que la SUNAT recién está atendiendo a partir del 8 los servicios de copias literales, etc. Entonces, mi pregunta, doctor, es si algún gremio de abogados a nivel Perú ha presentado algún tipo de requerimiento a la SUNAT para efecto de que le dé facilidades a los abogados como usuarios del sistema. O sea, le doy el ejemplo. Desconozco del tema, pero no entiendo que ningún colegio de abogados haya solicitado ello porque ya lo hubieran publicitado a través de sus páginas web. Desconozco, pero creo que ha sido nulo el requerimiento de los colegios. Gracias. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, a nombre de nuestra institución, Sofía, Escuela de Posgrado, y también a los más de 40 participantes que noche a noche nos acompañan y que están interesados en estos temas de actualidad, sobre todo en plena pandemia o en pleno estado de emergencia. No se olviden, por favor, mañana hay una importantísima conferencia acerca del liderazgo de las abogadas en época de pandemia, a cargo de la coach y abogada también, Carla Horna Urday, es egresada de la Universidad de Lima. Y el día viernes hay una importantísima conferencia acerca de la visión estratégica de las amenazas a la seguridad de nuestro país, a cargo del ex director de inteligencia del Ministerio del Interior y ex GEIN, José Luis Gil Becerra, ¿ya? Están cordialmente invitados, pasen la voz, y muchísimas gracias a Pedro Quiroz, que siempre nos acompaña en esta cara aventura y en esta gallarda tarea que es acercarnos a nuestros colegas, brindándoles algo de lo poco que uno sabe. Muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias a todos, hasta mañana. Y no se olviden, no salgan de su casa. Gracias, hasta mañana. Okay.